Saludos, soy Lourdes Toledo en una edición más de Tu Columna Habla. La familia de Hair Chiropractic and More ya está en casa para nutrir nuestro conocimiento con valiosa información y hoy contamos con los doctores Acevedo. Ya el doctor Amadis Acevedo y el doctor Luis Acevedo están aquí en casa. Buenos días, doctores. Sí, muy buenos días a todos. Buen día, buen día. Bueno, mucho se habla del conocido síndrome del cuello de texto o text neck, ¿verdad? Como se le conoce. Y yo me imagino que esta relación, ¿verdad? Con tanta el uso prolongado de lo que son los smartphones, las tablets, tiene que ver en parte de que esto se haya proliferado y que ya poblaciones menores ya están padeciendo de este síndrome. Yo, verdad, esto es un tema que yo pienso que es de urgencia. Sí. Yo lo veo como algo que preocupante en el sentido de que hoy día población más joven está teniendo todos estos dolores de cabeza, las cervicales desde una temprana edad. Que claramente esos teléfonos celulares, tablets, laptops son un recurso fundamental, pero tenemos que hacerlo todo con moderación. Claro, el cuerpo es una máquina humana perfecta, así que cualquier cosa que se altere en cuanto a alimentación, el que no tomes agua, el que no te alimente con los nutrientes debido, sumándole a una postura forzada, va a tener una consecuencia, doctor. A largo tiempo sí, especialmente si estamos hablando del síndrome del testo. Bien importante recalcar que toda esa presión que tú le estás haciendo constantemente a esa región cervical, no solamente te va a afectar la musculatura, te va a afectar los tejidos blandos, entiéndase los discos, los ligamentos del área, y a largo plazo te puede llegar a afectar hasta la misma vértebra. Ok, en una ocasión ustedes mencionaron un término, estoy tratando de hacer memoria, de que los músculos tenían memoria precisamente. Sí, memoria muscular. ¿Cómo se altera esta posición inadecuada, verdad? En vez de la posición neutral, que es su cabecita, ¿verdad? Derecha, en términos de lo que es la memoria del músculo. Bueno, sí, es como todo. Si usted le está dando esa mala postura todo el tiempo, todos los días, por largos periodos de tiempo, el cuerpo se va a acostumbrar y va a decir, esta es la postura correcta, tener el cuello hacia el frente, es como debo estar, pero realmente no. Uno tiene que estar pensando cómo corregir uno mismo esa postura y crear ese patrón que debemos tener de postura correcta. Va a producir incomodidad o dolor el hecho de, una vez me di cuenta, a rayo, por eso es que me duele tanto el cuello, de empezar a enderezar, ya puede provocar un dolor que tú dices, ay, mejor me vuelvo y me inclino y me siento más cómodo. Es bien común eso. Sucede mucho. Entonces los pacientes lo que hacen es que por el miedo al dolor desisten y retoman otra vez la postura inadecuada. Es correcto. En el caso de acostados, también ahí hay una interferencia inadecuada porque tú estás acostado, pero entonces tienes el hombro o el brazo alterado. No, y ahí si estás usando el teléfono acostado de cierta manera, va a estar causando muchas veces lo que son pillando los nervios de la mano, entumecimiento, calambre, hormigueo, cosquilleo, túnel carpiano, todo eso puede estar causado simplemente por estar usando el teléfono acostado en la posición que usted nos dice. Y estamos hablando del teléfono, no estamos hablando todavía de la pantalla, que en otras ocasiones ustedes han mencionado mucho en los usos de pantalla, las distancias inadecuadas. Claro. No, y cuando hablas de estar acostado, usualmente el paciente o la persona en general no tiende a utilizar el celular mirándolo hacia los ojos porque se le van a cansar los brazos muy rápido. Así que lo que hace es que doble el cuello, flexiona lo que es la región cervical y lo tiene entonces más podemos decir, más a su comodidad, pero afectando lo que es la postura completamente. No, y afectando directamente los discos. Esa flexión que estás haciendo, estás causando una presión anterior a ese disco. Claro. Que eventualmente va a empezar a ceder el disco. Ahí es que empiezan los problemas de dolores. Ahí es que empieza eventualmente la famosa osteoartritis, ya que el cuerpo tiene que empezar a remodelar la columna porque el disco no está suficientemente apto ni listo para poder aguantar las fuerzas del día a día. Que esto es una cadena de eventos. Es como una cadena. Sí. Ustedes mencionaron en algún momento lo del peso, cuánto pesa la cabecita de nosotros versus, ¿verdad? El inclinar, lo que parece que aumenta ese peso y es como dramáticamente significativo. Ya el peso de la cabeza varía de 10 a 12 libras. Si no eres cabezón. Bien importante. Muy cabezón. Importante. Eso ya, pero si tú tienes la columna en las cervicales con la postura que debe ser, tu cuerpo está hecho para
poder aguantar esas 10, 12 libras. Ajá. Al empezar a inclinar la cabeza hacia el frente, cada grado de inclinación se va aumentando el peso. Por ejemplo, Ajá. si tenemos una inclinación de 60 grados, Ujú. eso es bien hacia el frente, pero es la posición que más comúnmente miramos. El teléfono está aumentando casi 60 libras adicionales Dios mío. a tus cervicales. ¿Tú sabes lo que es eso? Y imagínate estar haciendo eso Todos los días. todo el día, todos los días, todo el tiempo. Ajá. Como se puede ilustrar en la pantalla, pueden ver cómo la de 60 es el peor de los casos porque pues, está afectando a esas cervicales. Claramente hay maneras que podemos contrarrestarlo de boinar del teléfono. Eso es lo que yo le iba a preguntar. Sí. Ok, porque está bien, pero es que pues la tendencia es a mirar para abajo. ¿Qué hacemos, doctor? Pues mira, usualmente el nivel que tenga el teléfono, básicamente. Eso es todo. Eso es todo, básicamente. Claramente también, uno también crear conciencia, si no solamente el teléfono, de la computadora, en el sentido de déjame ponerme de pie cada 30 minutos a una hora. Porque también tenemos que contrarrestarlo de esa manera, buscar la manera que llegue sangre y oxigenación a esas áreas, a esa musculatura. Oye, Claro. es importante lo que mencionó el doctor Amadi. No solamente nos estamos refiriendo al celular. El celular es el ejemplo, porque es el que todo el Clásico, mundo sí. utiliza, es el más común. Pero lo de la computadora también vendría siendo la misma recomendación. Ujú. Tendría que estar lo que es el monitor de la computadora, tratar de utilizarlo a nivel de los ojos. Es todo el tiempo. Yo puedo lastimar mi cuello a ese nivel del síndrome de cuello entonces, por ejemplo, durmiendo con una almohada inadecuada. Definitivo. O sea, puedo tener el síndrome de cuello, pero puede estar por la agravando. almohada. Sí, muchas veces sacando ecuación lo del teléfono, como Sí. dice Lourdes, si tú estás durmiendo con 2, 3 almohadas, estás causando lo mismo de mirar el Estás teléfono, porque estás curvando poniendo la presión a la cabeza en flexión hacia abajo. Yo creo que hay mucha gente hoy que va a decir, ay, con razón. Pero por otro lado, a veces las recomendaciones para las cuestiones de gastritis y reflujo, Sí. ponte las almohadas, pero espérate, me pongo las almohadas y me cura la gastritis, pero me pongo las almohadas y me voy a dañar el cuello. Exacto. Hay sus, Fallo. hay sus casos y sus casos. Ahí Sí. va a depender del Pero paciente. en ese caso, por ejemplo, muchas veces también cuando tienes esos problemas gastrointestinales te dicen que duermas de lado hacia el lado izquierdo. Muchas veces. Sí, ¿verdad? también. Pero si tú tienes una almohada como la que nosotros tenemos en la Ajá. oficina, tú puedes dormir de lado, neutral la columna y a la misma vez resuelve el problema del cuello y resuelve el problema también de lo que es del problema gastrointestinal. Ahí estamos viendo esa Ese tipo almohadita de que tiene como una muesca. Esa almohada tiene 4 áreas para poder utilizarse. No, pues háblela Sí. y explíquela. Tiene un área más alta y más baja. Claramente, dentro de todo, eso va a ser dependiendo del cuello del paciente. La medida. La Ustedes toman medida. una medida Nosotros para tomamos la medida. recomendarte la almohada que te Y corresponde. dentro de la almohada que ustedes recomendamos, esa misma almohada tiene 4 lados para poder dormir, ¿verdad? Y se puede usar dependiendo cómo está el paciente para ir acostumbrándolo poco a poco. Ah. Ella tiene un lado que es plano. Muchas veces yo recomiendo ese lado cuando el paciente está empezando a usar la almohada. Porque si empezamos a hacer lo que es el cuello hacia atrás en extensión, puede ser demasiado doloroso, molestoso y el paciente no va a hacer el tratamiento. Espérese, antes, un paréntesis. Cuando usted habló de que se le añade peso al flexionar la cabeza Ajá. hacia abajo, ¿también se le añade peso al flexionar la cabeza para atrás? Sí, pero no es a ese tanto mayor como- grado. No, porque tiene Ok. las facetas en las cervicales que ayudan a mostrar el Sí. impacto. A tiene aguantar el impacto. impacto. Ok, seguimos con la almohada. Entonces tiene 4 escenarios Sí. ¿cuál es el más gordo? ¿Para qué? El que es más Pues ancho. eso depende del cuello del paciente, muchas veces. Si el cuello es un poquito más ancho, pues se puede usar ese lado. También si queremos crear más arcos en las cervicales, porque si el paciente me llega, por ejemplo, con una curvatura que está recta o inclusive hacia el lado opuesto, pues tú tienes que darle también ejercicio y maneras Para llegar ahí. para llegar para el otro lado. Al lado correcto. Que nosotros tenemos eso y también tenemos lo que es el apex cervical, ¿verdad, doctor? También tenemos ¿Qué el es eso? apex cervical. Es un bloquecito, si vamos a hablar en arroyo habichuela, Ajá. es un bloquecito que se utiliza para tú recuperar tu curvatura cervical. Esto es un producto que se diseñó especialmente para los pacientes que vienen con problemas de esta índole, cuello recto, y lo que hace es que va reentrenando la curvatura y reentrenando la musculatura nuevamente. ¿Se usa por un lapso de tiempo o todo el tiempo? Se utiliza por un lapso de tiempo hasta que reentrenes nuevamente esa área. Es recomendable que se siga utilizando como para darle un mantenimiento a la curvatura, pero se tiene que utilizar progresivamente. Ya. A lo que me refiero es, al igual que lo de la almohada que estaba explicando el doctor Amadis, que hay varios lados que tú vas a estar utilizando la almohada, pues el bloquecito, el apex, tiene
varios segmentos que tú los vas a ir añadiendo o quitando según la fase de tratamiento que tú estés. Espérate, yo me perdí un poquito. El lado gordo, sí sé, para si el cuello es más ancho, el lado más finito, es que es como más flat, para el inicio y los Muchas otros veces. dos lados. Pues depende, porque si tú quieres, hay un área que es como que para empezar puede ser un paciente que venga lastimado con las cervicales. Ahí cuando están lastimados, la parte flat se utiliza Que mucho. serían los también. laterales. Sí, como que no, los dos lados, un lado y el otro. Ya un lado ya tiene como el lado que tiene un boquetito y el lado que es más plano. Pero como que eran los dos lados, más grosor a los dos lados, en los bordes. Sí, que tú vas a ir probando, me Dependiendo imagino. cómo sea el funcionamiento. Y también eso tiene que ver mucho por la posición que duerme el paciente. Si te duerme boca arriba, te duerme de lado. Porque si usas el lado más grueso y un paciente que suele dormir de lado, para que la cabeza no esté en esta posición, el lado más alto te mantiene la cabeza neutral, aunque duermas de lado. Si duermes boca arriba, pues no tienes El que lado usarlo tan más hacia no el es frente. tan alto. O sea, hay muchas maneras que podemos jugar con esa almohada Qué bien. dentro de todo. Lo que sí es importante es esta explicación que usted acaba de dar. O sea, esa medida la va a tomar el doctor. Sí, correcto. Y ahí es que él va a decir, esta es la que te va a facilitar el dormir Sí, adecuadamente. se van a hacer unas preguntas que van a ser importantes, como por ejemplo la forma de dormir. Claro. Básicamente eso, el tamaño y la forma de dormir, y dependiendo de esas contestaciones, pues se van a hacer las recomendaciones adecuadas al paciente. ¿Cómo influye el calor y el frío en ese tratamiento, verdad? Para aliviar esa tensión muscular. Usualmente, ya El que cuello. ahora que tocaste, lo último que dijiste fue la clave, lo de tensión. La tensión. Cuando hay tensión muscular, usualmente eso es un dolor que está crónico ya. Algo que está crónico, usualmente es calor, lo que vamos a estar aplicando en el área. Correcto. Muchos pacientes que padecen del mono trepado, que esa tensión que tenemos, calor. usualmente tú quieres vasodilatar el músculo. Los músculos, las arterias, las venas, vasos que sanguíneos. los vasos sanguíneos se pongan más grandes. Y el calor es lo que va a vasodilatar para sacar esa inflamación más rápido. Y eso es lo que tú quieres hacer. ¿Y el frío entonces para qué se usa? Cuando un dolor de momento, te diste un cantazo, por ejemplo, hablando del rollo de habichuela, le vas a poner frío para adormecer el dolor. Pero eso es más casi un truco, Es después más te va a doler. analgésico. Sí. Es más Es analgésico. como un analgésico. Exactamente. En el Momentáneamente. momento, ok, como cuando el chichón que te Por ponen eso el- cuando tal vez también hay algo más crónico y eso, se puede usar lo que es terapia de contraste, que ¿Qué es es frío eso? y calor. ¿Sí? Ambos. Porque puedes Ok. darle el analgésico en el sentido de que el frío te quite el dolor y después con el calor vas a estar aplicando para relajar esa tensión muscular. ¿Cómo influye entonces el descanso dentro de lo que es la terapia, si pudiéramos decir? ¿Es importante para que no empeore, Claro, me si tú- imagino? Cuando nosotros dormimos y descansamos, no es solamente porque sí, no. Hay un proceso metabólico que pasa en todo el cuerpo de regeneración. Ya. Si usted no duerme las horas que son, ni el tiempo que es, muchas veces tu cuerpo ya está en desventaja. Claro. Porque no recuperó lo que hiciste en el día. Por ende, dentro de todos los consejos que podemos darle, que si dormir bien, que si del teléfono, que si tomar agua, por ejemplo, todo eso, también tienes que tomar en consideración cómo estás descansando para que esa máquina que está perfectamente hecha pueda recuperarse y te operar a un 100%. Cuando es por tensión, en su experiencia, puede aliviarte en su totalidad. Una persona que lleva muchos años en estrés y comienza a ver ajustar adecuadamente, a tomar la cantidad de agua, a hacer unos ejercicios que ustedes también le indican, ¿verdad? Específicamente para esas áreas, a tener entonces la conciencia de la movilidad y del uso adecuado de una almohada correcta. Quizás la ingesta, ¿verdad? De algún analgésico o antiinflamatorio. Todas estas cosas que ustedes hacen uso. ¿Puede una persona que nos está escuchando ahora mismo tener ese alivio y en su totalidad ser sano? Definitivamente. Lo importante en estos casos es que usted pase por la clínica para que sea evaluado por un profesional de la salud que tenga experiencia y que tenga las herramientas para poder ayudarte con todo este tipo de problemas. Esa es la parte importante. Usualmente la medicina, ¿verdad? Regular, inmediatamente te mandan a hacer una plaquita o no te mandan a hacer la plaquita y te dan, ¿verdad? Una pastilla. Pero las placas, las radiografías, también son un mapa para ustedes saber qué puede estar causando aparte del estrés. Claro. ¿Qué otra cosa puede haber ahí dentro? Es esencial dentro de muchos pacientes. Nosotros, ¿verdad? Hacemos las radiografías para poder ver cómo está esa columna. Claro. Pero no solamente ver por encima, no. Sí. Es poder identificar qué es el causante de ese problema. Que si hay osteoartritis, que si hay pérdida del espacio intervertebral, que si tenemos pérdida de curvatura,
que si tenemos mucha tensión muscular, que a veces se puede ver cierta musculatura que se ve más rígida en una placa, aunque no lo crean. En la columna. Desviación en esa columna. Ay, sí, La famosa también. escoliosis. Eso es bien importante. Estamos en el mes de escoliosis. Yo hablo de la referencia de la radiografía porque, como ustedes han explicado en segmentos anteriores, cuando ustedes hablan de que el dolor o la patología está en el área cervical, pero la persona va diciéndote, doctor, me duele el hombro. Entonces, o sea, todo es el hombro, pero lo menos que esa persona asocia de que su dolor probablemente la patología no está en el hombro, sino está en la espina. Estamos nosotros. Ahí es donde entran ustedes. Ahí es correcto. Ahí Para descartar. Depende del doctor. Exacto. Ahí que depende. Ahí es que entra el doctor entonces y tiene que hacer pues, un historial correcto. Claro. Verificar que no haya pasado un accidente o haya pasado un trauma directamente en esa articulación. Y después de eso hacer las radiografías correctas. La radiografía te puede dar una idea, es como un mapa básicamente. Claro. Entonces esa radiografía te va a dejar saber si el problema puede venir de las cervicales o si esencialmente viene desde el hombro. Como o sea, tal. si usted tiene ya unas plaquitas hechas y usted ese dolor no se ha atenuado, no se alivia, yo creo que este es el momento de que usted dé una visita a la clínica líder en Puerto Rico. ¿Sabe cómo se llama? Hair Chiropractic and More. En cada de estas oficinas que te vamos a mencionar en un minuto donde están localizadas, son doctores los que te van a estar atendiendo. Y este dato es bien importante. Por cada oficina que ellos tienen 5 médicos, mínimo 5 doctores, que son los que dan las terapias. No es técnico, no es nada, ninguna otra persona entrenada. Son ellos, doctores que han estudiado varios años, que conocen anatomía, que conocen sistema, que pueden decirte, espérate, vámonos por aquí, vámonos por allá, que tienen tecnología de vanguardia y que ellos te están esperando. ¿Y esas localidades están dónde? Tenemos oficinas en Bayamón, Caguas, Canóvanas, Ponce, San Juan y Manatí, que es la oficina más nueva. La nuevecita y la más grande. La más grande, sí. Algo que tenemos que entender, tenemos esos 6 lugares. Se pueden comunicar con nosotros en el 787-221-8828, 787-221-8828, que ese es nuestro cuadro clínico, doctor. Claro. ¿Qué otra novedad le podemos decir a los pacientes que aceptamos en nuestra oficina? Aceptamos el 99.9% de los santo. planes. O sea, que si las personas que nos están oyendo tienen el plan Wichiquito Express, ese plan lo más seguro lo cogen allí. Y para que a ustedes se le quite el dolor. Si no tuviera plan, sí, también Será tenemos nosotros, su lo que plan. mencionó el doctor Amadi anteriormente, nosotros, uno de los enfoques de Health Chiropractic and More es que la quiropráctica sea algo accesible para todo el pueblo. Sí, porque no todo el mundo tiene no plan, todo el tenemos que mundo pensar en ello. correcto, Claro. o sea que, nada, la exhortación es que nos visite, que llame a ese número, al 787-221-8828, que lo van a estar orientando para ver en qué clínica a usted le queda más cerca y que así podamos hacer esa cita, que no va a ser para 2 semanas, no va a ser para un mes, no vamos a esperar. Eso es rápido. El problema está... Eso es lo más que me gusta. Si el problema el paciente lo está pasando al momento, nosotros vamos a querer atender ese problema al momento también. Sí. Como yo siempre le digo a los pasados, siguiendo esa línea del doctor, como yo siempre digo a los pacientes, nosotros nos preocupamos en encontrar todo lo que sea necesario para que se le haga la vida más fácil a ustedes. Pronta recuperación. Para esa pronta recuperación. Solamente tienen que llegar a nuestra oficina. Si le mandamos radiografías, tenemos colaboraciones con lugares radiográficos que le van a dar las placas al momento. Al stat. Muy bien. Así lo podemos hacer. Sí, que ya usted tiene los contactos. Espérate, vete allí y tráeme esa placa. Porque muchas veces nosotros tomamos en consideración que hay tanto ajetreo en el día a día, en la vida cotidiana. Y no queremos ser un estresor. Claro. Queremos al revés. En vez de no causarte un problema, es solucionarte lo que estás teniendo. Y aliviar a la sociedad. Por ende, nosotros nos damos la tarea de buscar toda esa información, todos esos lugares que sean para ustedes, para que ustedes tengan todo esto que sea sumamente smooth, un proceso fácil, que realmente te puedas enfocar más que en curarte y que aliviarte esas molestias que tienes. Eso es lo que se siente. Créanme, yo soy paciente de Hair Chiropractic y por lo general, casi todos los martes, ¿verdad? Vengo relajada porque para mí eso es como un spa, ¿verdad? Yo lo veo como un spa. Las mujeres nos encantan los spas para uno relajarse. Y yo lo veo de esa manera. Primero, el profesionalismo. Segundo, la limpieza. El conocimiento que cada uno de estos jovencitos tiene para orientarte. Lo mismo con cualquiera que te vaya a atender. Usted se va a sentir en manos seguras. Eso es bien importante, ir a un lugar que tú sepas que van a manejar tu espina dorsal, tu columna vertebral. No es para entregársela a cualquiera por ahí. Y yo no estoy, ¿verdad?, haciendo una crítica de los masajistas y las personas que han estudiado, ¿verdad?
Yo estoy hablando ya de condiciones. Si usted tiene una condición, ese dolor que lleva meses y hasta años, y usted no ha hecho nada por su vida, yo creo que hoy, con este número telefónico que te vamos a dar nuevamente, es el tiempo de que usted llame, se dé la oportunidad. Tienen horarios disponibles y trabajan sábado, ¿cierto? Correcto, los sábados estamos abiertos desde las 7:30 hasta las 12 del mediodía. Ajá. Igual en la semana, estamos abiertos 6 días a la semana, desde lunes a sábado, desde las 7:30 hasta las 6 de la tarde, exceptuando claramente los sábados y los jueves, que estamos hasta las 12 del mediodía. No, ellos no son la clínica líder porque lo decimos aquí, no, es que lo son porque lo son, punto. Porque tienen oficinas y diferentes localidades, los mejores horarios, planes médicos aceptables, así que usted dése la oportunidad y ya, quítese ese dolor de encima para que usted tenga una vida familiar y una vida saludable, que es la que todos anhelamos. Doctores, como siempre, le damos las gracias por esta valiosa información. Y no se diga más. Muchas gracias a todos y acordarse ahora de utilizar los celulares siempre a nivel de los ojos. Hay que cuidarnos en nuestra columna, lo más esencial. A cuidarse. Correcto. Hasta la próxima.